Ok. Con nosotros está el pastor entonces Nicolás Ferreira. Quiero presentarlo oficialmente. Ayer hablamos un poco y ya algunos lo tienen en la mente quién es él. Nos está visitando para el 80 aniversario de la iglesia, una campaña que estamos teniendo en la iglesia central. Pero bueno, Nicolás fue el director de evangelismo a nivel nacional en Argentina, siendo un muchacho joven. Ha dirigido el evangelismo a nivel nacional dentro de las Asambleas de Dios y también pastor, fundador de iglesias junto con su familia. Y hoy queremos hablar al respecto de evangelismo. Eh, quiero que Nico nos motive con esto y comenzar preguntando, bueno, ¿cómo fue que siendo tan joven te pusieron como director de evangelismo a nivel nacional en un país y una iglesia tan grande como Argentina? Wow. No, y realmente fue un desafío porque yo vivo en la Patagonia, bien al sur, y fui el primero de la Patagonia en ocupar un cargo a nivel nacional. Y fue realmente milagroso. Yo siempre digo que fue el Señor porque eh, estaba a full con actividades, llamamos un movimiento llamado A las Calles. Es un movimiento que nació del corazón de Dios y que comenzó, Dios puso una visión en mi corazón de que debía impulsar la iglesia hacia afuera, ¿no? Que todo el potencial que había en la iglesia necesitábamos sacarlo a las calles, ¿no? Que la gente vea lo que realmente es Cristo. Entonces, aplicamos Hechos capítulo 2, luego del Pentecostés, o sea, del derramamiento del Espíritu Santo. Siempre digo, menos mal que los discípulos decidieron bajar, porque si no, hasta nuestros días no hubiera llegado el Evangelio. O sea, fue una decisión, bajar del aposento alto. Los discípulos tranquilamente podrán haberse quedado en el aposento alto, Daniel, pastor, y hoy estaríamos hablando de tomo 1, aposento alto, tomo 3, tomo 5, el aposento alto, ¿qué pasó? ¿Por qué vino? No, pero los discípulos descendieron del aposento alto, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a ser testigos de su experiencia y de que Jesús había resucitado. Ellos tranquilamente podrían haberse quedado con esa experiencia adentro, encerrados, con su llama, pero decidieron salir a compartir esa llama. Y Claro. ahí está la diferencia, Ah, ¿no? Ahí empezó el despertar. O sea, puesto en pie Pedro junto con los 11, dice Hechos capítulo 2, versículo 11, o sea, proclamó el mensaje y luego vino el derramamiento y la conversión de miles de personas. Pero previo a eso hubo un tiempo de intercesión, un tiempo de búsqueda durante 10 días, y luego vino el derramamiento del Espíritu Santo, pero luego vino el siguiente paso. Bajaron del aposento alto y fueron a predicar el Evangelio. o sea, espera. Hay varias etapas ahí. Espera, quiero que lo asimilemos esto y tome nota, creo, porque es algo para mí, no es nuevo, porque lo sabemos, lo hemos leído y hemos predicado de esto, pero sí está interesante esto. Primer paso, ellos La búsqueda. estuvieron buscando al Señor. Fueron empoderados, recibieron el bautismo, hablaron nuevas lenguas, pero bajaron del aposento a hacer algo, porque los 5.000 que se entregaron, o 3.000, 5.000, no subieron al aposento. No estaban en el aposento. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ellos bajaron, salieron y proclamaron el mensaje. O sea, no se quedaron en el aposento. Interesante, bueno para tomar nota, ¿no? Eso creo que esa es la llave, esa es la clave que entendí, y así fue que nace el movimiento donde empezamos a salir a evangelizar. Es algo que estaba en la palabra, que estaba en el corazón de Dios. Entonces yo siempre digo que los discípulos hubieran escrito varios libros sobre el aposento alto, pero decidieron, en vez de empezar a mirarse qué experiencia o cómo estaba la llama del otro, ¿no? Si era más intensa o menos intensa, decidieron bajar y comenzar a proclamar este Cristo vivo. Y ahí marcaron la diferencia. Y ahí empezó el gran, o sea, fue un asalto evangelístico lo que hicieron. O sea, podrían haberse quedado con guerreando, intercediendo, mirándose unos a otros. ¿Qué te pasó, Pedro? Contanos. Entonces, entre los discípulos. Pero ellos decidieron contarle al mundo lo que estaban viviendo. Y ahí marcaron la diferencia. Y ahí fue donde explotó el avivamiento. Ahí explotó el gran despertar, ¿no? Porque si no se hubieran quedado en cuatro paredes, pero el Señor vino para que ellos pudieran ser testigos del poder. Bien le dijo en San Lucas, van a ser investidos del poder de lo alto para que sean testigos, ¿no? Y testigos es una palabra que testifica, que anuncia, es un mensajero que tiene un mensaje. Entonces, y el mensajero se queda encallado. Yo siempre digo que el barco no fue hecho para estar en la orilla se oxida. El barco fue hecho para navegar en las profundidades. Entonces hay que cortar las amarras
y salir a navegar donde hay tormentas, donde hay endemoniados, donde hay necesidad, donde hay quebrantamiento, donde hay gente que necesita del amor de Dios, pero nosotros ya fuimos empoderados, fuimos investidos de poder de lo alto, tenemos que salir y tomar el campo del enemigo. O sea, Reina Muke decía que evangelismo sin intercesión es como un explosivo sin detonador. Wow. Y oración, ¿no? Sin evangelismo es como un detonador sin explosivo. O sea, las dos cosas van de la mano, están conectados. Entonces necesitamos el explosivo, pero también necesitamos el detonador. Es como que si en el mundo espiritual revolvemos todo, el enemigo sabe que está pasando en la intercesión y en la oración algo en el mundo espiritual, pero el evangelismo va y toma por asalto el campo del enemigo. Si nosotros nos quedamos sin evangelismo, sin tomar el territorio, solamente habremos revuelto en el mundo espiritual, pero no hubiéramos concretado la victoria. Y Satanás volverá a tomar ese territorio. Entonces el evangelismo lo que hace, o sea, la buena noticia del Señor. Evangelismo es anunciar las buenas noticias. Eso es evangelismo. No anunciar que Cristo vino, anduvo en las calles polvorientas de Jerusalén, sanando a los oprimidos por el diablo, y que Él hoy quiere entrar en sus corazones. Eso es evangelismo, ¿no? Y evangelio es buenas noticias, ¿no? Significa buenas noticias, ¿no? Hay una definición de evangelio que conocemos todos, que es buenas noticias, pero hay otra definición, dice que hace saltar el corazón del hombre y lo hace brincar de alegría. Lo hace brincar, ¿no? Porque los grillos de opresión cayeron y la gente expresa la libertad con gozo, con alegría. ¿Sabes, Pastor Daniel, que yo experimenté eso, entendí qué era lo que estaba sucediendo cuando predicamos las buenas noticias en África? El africano tiene algo que cuando está gozoso y alegre, expresa con algarabía, con júbilo, y algunas tribus comienzan a saltar. Entonces, ¿por qué? Porque estaban atados, estaban oprimidos, pero cuando vino el Evangelio, vino la luz, se sienten que están libres. Y me pasó en muchas cruzadas en África, que en las tribus Masái, que cuando escuchaban el Evangelio, la buena noticia de que Jesús les amaba, que Él había venido, que había caminado entre ellos, enviado por Dios, que era Dios mismo, diciéndoles que les ama, que Él vino a morir en la cruz por sus pecados, y que si conocen la verdad los hará verdaderamente libres, y ahí empezaban a saltar. Y era una multitud, y las africanas, las mujeres, expresan su gozo con gritos de alegría, y hacían... Y es impresionante, porque en el mundo espiritual yo podía ver que los grillos de opresión caían. Dice que hubo un pueblo que estaba en gran tiniebla, pero vino la luz. Cristo vino. Y nosotros somos la luz. Entonces, los discípulos no hicieron otra cosa que ir a dar lo que habían recibido por gracia. Y ahí empezó el gran despertar. Ahí empezó el avivamiento. Y yo entendí en esto que estaba diciendo, caigo a nivel nacional por todo este movimiento de jóvenes en las calles, donde impulsados, entrenados, salían a orar por los enfermos, a libertar a los cautivos, a anunciar las buenas noticias de salvación. Y las cosas sucedían. Era una multiplicación. Yo entendí que uno puede alcanzar a 1000, pero 2 a 10.000. Y entonces el evangelista no solamente es aquel que Dios utiliza para hacer milagros y maravillas, pero hay otra función del evangelista que lo dice Efesios capítulo 4, que prepara a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. Y ahí viene la multiplicación. Cuando el evangelista entiende que no solamente Dios lo ha puesto para anunciar las buenas noticias, sino que también prepara a los santos para la obra del ministerio. Y ahí empieza la multiplicación. O sea, 1 a 1000 y 2 a 10.000. O sea, Jesús vino y anduvo 3 años, pero luego preparó a discípulos. Y ahí vino la multiplicación. Él fue muy astuto, muy sabio. Entonces se multiplicó. Entonces Jesús dijo, me van a crucificar, no voy a estar más, pero ahora ya es demasiado tarde. Hay 120 empoderados, llenos del Espíritu Santo, que van a anunciar las buenas noticias a todo el mundo. Y ahí empezó el gran despertar, ¿no? Y ahí empezó Felipe, el avivamiento en Samaria, después empezó Pedro, empezó cada discípulo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, lo apedrearon, pero fue y anunció, y ahí empezó a correr Pablo, la visitación del Señor, y el Evangelio comenzó a correr en Grecia, en Italia, en todos los lugares, ¿no? Y donde iban, dice que anunciaban y los milagros le acompañaban.
Bueno, y ahí fue que Daniel caía a nivel nacional, porque los pastores vieron que había algo que podíamos dar a nivel nacional, ¿no? De equipar a la iglesia, empoderar a la iglesia, que la iglesia tenía que volver a la calle, que la iglesia tenía que salir primero la mentalidad de las cuatro paredes, y segundo, manifestarlo físicamente, saliendo a los hospitales, ¿no? Ahí viene la multiplicación. Cuando no solamente el pastor va al hospital, sino que empieza a preparar a la iglesia para que vayan a orar por los enfermos. No solamente el pastor visita, sino que la iglesia comienza a visitar a los enfermos, comienza a predicar en donde están, uno a uno, en los lugares de trabajo, y ahí se desata el gran despertar, ¿no? Claro, qué interesante esto, porque yo estoy pensando en el poder para ser testigos, Hechos 1:8, ¿no? El Señor prepara a la gente, prepara su corazón, pero con ese poder dinamita, dunamis, no se quedan en el aposento, bajan y reproducen y hacen lo mismo afuera en la calle. Entonces, es interesante porque, bueno, hablando de nosotros, tenemos 2 años aquí en la plataforma, hablamos de humillación, hablamos de avivamiento ahora, pero no pasa nada si no accionamos. Entonces, el evangelismo será lo primero, tal vez la punta de lanza, para que este mover que está interno dentro de la iglesia se exteriorice y se manifieste en salvación, en milagros, en sanidades. Pero justamente tenemos que bajar del aposento alto. Eso me quedó muy claro. Mira. Estamos en la nube, pero tenemos que bajar en la nube, ¿verdad? Estaba pensando, Pastor Daniel, en San Marcos capítulo 16. Hay una palabra que me encanta mucho, porque es esto de bajar del aposento alto, ¿no? Yo creo que ya ahora estaríamos por el tomo 1000 del aviamiento en el aposento alto, ya hubiéramos visto hasta los detalles del aposento alto, ¿no? Pero yo creo que hubieran empezado los problemas y los discípulos se quedaban en el aposento alto, porque después ya Pedro no sería el mismo, empezarían a ver los problemas del otro, quién tiene la llama más grande, quién menos, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Cuando la iglesia deja de evangelizar, empiezan los problemas, porque empezamos a mirarnos hacia adentro, pero cuando la gente empieza a ver hacia afuera, la necesidad del prójimo, ¿no? El vecino que no tiene a Cristo. Siempre me acuerdo un testimonio de un pastor que él era un hombre tremendo de Dios, y dice que siempre en su edificio, en su tercer piso, él bajaba a la despensa, al primer piso, y hablaba con el despensero, y hablaba del fútbol, de la política, de muchas cosas. Y un día llega a comprar la despensa, luego de un culto, y ve el rostro del hombre de la despensa del supermercado cambiado. Entonces el pastor le dice, ¿qué te pasó? Te veo contento. Y entonces el hombre detiene su conversación. No sabe lo que me pasó, vecino, le dice. Y le comienza a contar de que alguien le había predicado de Jesús, y de que Jesús había cambiado su vida, y que usted tiene que conocer a Jesús. Y le comenzó a predicar al pastor. Y el pastor le dice, no, 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 si yo soy pastor, yo conozco a Cristo. Y entonces el hombre se detiene y le dice, ¿y entonces por qué nunca me predicaste de Cristo? El pastor quedó quebrantado, terminó la conversación, llevó su comida arriba y comenzó a llorar. Y dijo, lloró amargamente, dijo, Señor, en 3 años no le pude hablar del Evangelio. Entonces, él tenía todo lo de Dios, estaba en el aposento alto, vivía una experiencia con el Espíritu Santo, lo único que le faltaba era hablarle de Jesús a su vida, ¿no? Proclamar el Evangelio. Entonces, estaba pensando, por ahí estoy hablando muchos textos, pero San Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero remarca, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor después de esto les habló, y fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra, y ellos salieron. Mira, yo lo tengo aquí marcado. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, salían y las señales le seguían. Sin proclamación no hay confirmación. Claro. O sea, Dios se mueve en los que se mueven. Entonces yo puedo tener todo el potencial
todo el explosivo, o sea, puedo tener el detonador listo, que es la oración, está ahí la unción, pero el explosivo es el evangelismo. O sea, ¡boom! Cuando voy al campo del enemigo, ¡boom! A las trincheras. Ya preparado en la oración las trincheras, ¿no? Fueron bombardeadas, pero ahora hay que tomar el campo del enemigo con el evangelismo. Entonces ahí vienen las señales. Y las señales seguirán los que creen. Entonces Dios comienza a moverse en base a lo que nos vamos. Y pondrá las manos sobre los enfermos. O sea, una vez vino uno, Nico, ¿cómo sé yo que los enfermos se van a sanar? O sea, ¿oraste por los enfermos? Claro. Empieza a orar por los enfermos y ahí te vas a dar cuenta que Dios sana, que Dios... O sea, yo puedo decir, sí, Señor, toca a los enfermos a los hospitales. Y el Señor dice, bueno, anda a los hospitales. Y empezar a proclamar la sanidad. O sea, Jesús dice, te doy otro texto, en San Lucas 6, en el versículo 12, si los hermanos quieren anotar, hasta el 18 y 19. Y en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales a pie llamó apóstoles. Y ahí nombró a todos los discípulos. Y descendió con ellos. Y descendió, dice. Y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y Jerusalén. O sea, ya había una multitud esperando escucharle para ser sanados de las enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. O sea, estuvo orando toda la noche, pero luego bajó, salió y comenzó el evangelismo. El evangelio, la buena noticia, y el evangelismo, el anuncio de las buenas noticias. Y ahí comenzaron las maravillas, los milagros, las señales, y tremendo lo que Dios hizo. Es interesante ver esto, que las señales siguen a los que creen, pero el que cree actúa. Exactamente, la fe sin obra es muerta. Claro. O sea, yo estoy pensando mucho en, mientras vos hablas, de que, recién lo dijiste, ¿cómo sé que milagros van a ocurrir? Ok, los milagros ocurren cuando yo proclamo el Evangelio. La proclamación del Evangelio es lo que va adelante de las señales, milagros, prodigios, maravillas. Entonces, bajo el aposento voy a proclamar y detrás vienen los milagros. Y las señales. Y las señales. O sea, el cumplimiento de la promesa viene cuando nosotros accionamos, cuando salimos a la calle. Entonces, creo que la iglesia pertenece a la calle, creo que nos queda claro, ¿verdad? La iglesia no pertenece dentro al salón. Hay algo que me parece que bueno decirlo. En Argentina pasó algo, y creo que es un efecto negativo de quedarse adentro. Cuando allá por los 80 teníamos a Carlos en las calles, Carlos Anacondia, las campañas en las calles y eso, y de repente la iglesia se guardó, se metió adentro otra vez. ¿Y qué pasó? Tomó la calle, ¿qué? La drogadicción, la inseguridad. Hoy Argentina es un país que, sin ánimo de hablar mal de mi país y del gobierno y demás, pero hoy en Argentina, con mucha tristeza tenemos que decir, está justamente todo el panorama, aún las finanzas quebradas en el país, porque la iglesia dejó de estar en la calle. Me dijo, bueno, Guillermo Prengo, lo conoces, Pastor Guillermo me dice, la iglesia está así, el país está así porque la iglesia está así. Cuando la iglesia vuelva a tomar la calle, entonces la iglesia va a tener una voz más poderosa que lo que está ocurriendo, que la inseguridad, que el negativismo que hay en la calle. Entonces yo creo que la iglesia, vuelvo en los principios que nos está hablando Nicolás, cuando salimos del aposento, es cuando empiezan a ocurrir señales. Encerrados en el aposento, si podríamos decir acá hay un principio, encerrados en el aposento no hay manifestación del poder de Dios. El poder se manifiesta cuando estamos afuera. Creo que es interesante esto, y bueno, no sé, ¿algo más para aportar al respecto? Bueno, creo firmemente en esto, ¿no? En poder salir y animarnos y pensar y orar y creer que Dios va a hacer grandes cosas en Costa Rica, en Argentina, en nuestros países, que el mundo está pidiendo a gritos la manifestación de los hijos de Dios. Estaba pensando, Dani, cuando en Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjate que lo vemos desde el principio, ¿no? Yo pienso el arquitecto, Dios diseñando, ¿no? El mejor arquitecto, ingeniero de construcción, Dios. Pero hay algo que Dios nos enseñó, dice, y dijo Dios y fue hecho. O
o sea, proclamó la palabra y fue hecho. Entonces, nosotros tenemos un mundo que está pidiendo a gritos que escuchar las buenas nuevas. O sea, ¿y cómo conocerán si no hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación, ¿no? Aquellos que salen por los lugares, y hay un mundo que está pidiendo a gritos que Jesús venga a sus corazones. Hay un mundo que si la iglesia no le da a Cristo, no le da el verdadero camino, la gente va a buscar en muchas cosas más. En la brujería, en la hechicería, porque no lo saben, porque necesitan llenar ese vacío, y la iglesia es la respuesta. La iglesia tiene la respuesta. Entonces, no podemos callar de este amor que hemos recibido. Y necesitamos llenar de amor las naciones de la tierra. Necesitamos salir y dar esto que hemos recibido de gracia. No es nuestro, es gracia de Dios. Y estaba pensando, ¿no?, en cómo Jesús dice en Lucas 8:1, Jesús iba a ciudades, aldeas, y su función era predicar. El resultado de esa predicación lo vemos en San Lucas 8:1, Pastor Daniel, miren, si me acompañan. Dice, y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana y mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de la ciudad venían a él les dijo, ¿no? Y dice, el resultado era salvación, liberación, restauración, tremendo. Y eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Hemos sido empoderados, hemos sido investidos. ¿Sabes, pastor, que la palabra ser investido es una investidura que representa autoridad? ¿Quién me puede explicar, a ver, cómo puedo ilustrarlo esto? ¿Cómo puede un policía en la ruta, los policías que se paran en los caminos, cuando vemos un policía tan diminuto que de repente viene un camión con miles de toneladas de alimento, de carga, de repente ese policía tan pequeño, diminuto, extiende su mano y ese camión se detiene? ¿Por qué se detiene? Porque tengo miedo de la policía. Porque tiene el uniforme, ¿no? Claro, tengo miedo de que me... sí, sí, la multa y todo lo que viene ¿Acaso después. el camión no es más pesado y lo puede pasar? Pero hay leyes, hay una autoridad impuesta por el Estado que esa persona diminuta tiene. ¿Por qué? Porque su investidura representa que alguien le delegó autoridad, que el gobierno nacional le delegó, que estudió, que se preparó, y que si yo el camión paso, va a haber una multa. Entonces, automáticamente el camionero, el chofer, se detiene. Pero él sabe que tiene el potencial para pasarlo por arriba. Pero hay alguien tan diminuto que pesa 120 kilos, 100 kilos, 80, puede detener. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tiene la investidura. Claro. Ahora, Jesús dijo, no salgan en San Lucas. Fíjense en San Lucas, ahí me estoy recordando este hermoso pasaje. En San Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. O sea, van a recibir un uniforme que el enemigo va a saber. A Pablo conocemos, a este, y a este, ¿quiénes son? ¿No? Claro. Entonces, pero con esa investidura el reino sabe de las tinieblas que hay autoridad delegada. Vayan por todo el mundo, yo les he dado autoridad. Toda potestad me fue dada, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, entonces salimos con la investidura del poder de lo alto, y el diablo sabe que salimos con el informe. Y Jesús nos advirtió, no salgan sin esa investidura, Pastor Daniel, no salgan sin esa investidura, sin ese poder de lo alto, porque la obra de Dios no se puede hacer con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. Claro, acá hay una conexión muy fuerte entre, porque Romanos habla, y lo dijiste recién, que cómo oirán si no hay quien les predique. La gente tiene sed, hambre de oír un mensaje que nosotros tenemos, pero si nosotros no salimos a predicar, no lo proclamamos, no lo hablamos, no ocurren milagros. Pero para salir y ver resultados tenemos que estar investidos del poder de Dios. O sea,
El aposento alto es necesario para bajar y ser respaldados por el poder y que ocurran los milagros. La gente está necesitando. Si usted busca ahí en la esquina de su casa, abre la puerta y se pone a predicar o hablarle a alguien, va a haber gente queriendo escuchar, pero usted necesita el poder del Espíritu Santo para ser testigos ahí. Es impresionante cuando accionamos y empezamos a proclamar el Evangelio y empezamos a ver resultados. Y la gente dice, wow, ¿qué pasó? ¿Proclamaste el Evangelio? Y el Evangelio tiene poder. Entonces, cuando vos hablas del Evangelio, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo vino, arrepéntanse de sus pecados, me impacta el primer mensaje del Evangelio, donde vemos los 7 elementos del Evangelio en Hechos capítulo 2. Cuando Pedro, puesto en pie, comenzó a proclamar, y luego como resultado cerca de 3.000 personas se volvieron al Señor, y dice, arrepéntanse y bautícense. Dice, este Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey, y lo sentó, y está sentado ahora, y empezó a proclamar el Evangelio. Si vemos, está todo el Evangelio en el libro de Hechos capítulo 2, donde él avisa, resucitó, se levantó, no está muerto, está vivo, no está más en la tumba, ¿no? ¿No? Es fuerte. Es fuerte, y entonces ahí viene el resultado, y la gente dice, queremos eso, porque primero ellos estaban atónitos, mirá estos locos, estos borrachos, ¿qué le está pasando? Y luego vino la proclamación, la explicación de lo que estaba pasando. No estamos borrachos, esto es otra cosa que el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí vino, el tipo estaba encendido, Pedro, ¿no? Que lleno del Espíritu Santo, lo primero que hizo fue predicar el Evangelio. A mí me llama la atención eso. Luego de que fue lleno del Espíritu Santo, lo primero que hizo no fue ir a casarse, no fue a comprarse un auto, fue anunciar las buenas noticias. Dijo, esto tienen que saberlo, ¿no? Como los leprosos afuera del campamento. Che, vamos a avisarle a la gente que hay comida, que se están muriendo de hambre. Vayamos, no seamos mezquinos, no seamos orgullosos, vayamos. Y fueron y avisaron al pueblo que los enemigos habían sido derrotados. Y tenés como ser como los leprosos, ¿no? Salir y avisarle a la gente que Cristo sigue sanando, que Cristo sigue cambiando vidas, ¿no? Ahora, el fruto de ser llenos del Espíritu Santo es justamente manifestado de esa manera, con la proclamación de parte de nosotros, el creyente común. Tal vez, yo no soy evangelista realmente, tengo un llamado misionero, pastoral. He hecho trabajo de evangelista, he predicado en campañas, en cancha, de una cancha predicando. Yo decía, ¿qué hago acá? Hay miles de personas y yo no soy evangelista. Pero justamente esa investidura del Espíritu Santo es lo que necesito para enfrentar una multitud, como lo hizo Pedro, bajar, proclamar, y 3.000 vienen. Potencialmente pudieron haber 20.000 ahí, pero 3.000 respondieron cuando hubo alguien que se paró lleno del Espíritu Santo a predicar. Ellos estaban mirando porque había una manifestación como llamas de fuego, hablaban en nuevas lenguas y todos, pero este está hablando mi idioma, partos, medos, elamitas, dice, y todos estaban proclamando el mensaje en otras lenguas, en otro idioma espiritual. Pero cuando él se baja, Pedro, y habla con poder, proclama la verdad que vos mencionabas, Cristo ha resucitado, no está muerto, ese es el poder que nosotros estamos hablando, viene una manifestación en salvación de almas. Exactamente. Entonces, podríamos resumir esto, obviamente quiero seguir hablando, vamos a seguir hablando, pero podríamos resumir, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos empodera, hablamos, y lo primero que vemos son salvación, pero por millares. La salvación tiene que venir. Y aquí me quiero tal vez detener, y si podés hablar algo de esto. Muchas veces nosotros nos quedamos encerrados, volviendo al principio, ¿no? Nos quedamos en el aposento alto. Pero si queremos ver salvación, milagros, nosotros con MM33, y lo estamos hablando todas las semanas aquí, tenemos 6 pilares que van desde evangelismo, discipulado, plantación de iglesias, misiones transculturales, nuevas generaciones. Pero sin el avivamiento no podemos ver todo eso. Nico hablaba de la dinamita que necesita un detonador.
bueno, principios de química y cómo la nitroglicerina estallaba por un solo golpe, hasta que uno, por casualidad, en una mina descubre cómo hacer que no estalle y lo transforma en la dinamita, mezclando el nitroglicerina con arena y demás. Esas barritas no explotan si no tienen un detonador. Son súper seguras para transportar, pero si no tienen un detonador no funciona. Entonces, el detonador es el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener todo el empuje, pero sin el Espíritu Santo en nosotros no lo vamos a ver. Y cuando se fusionan ambos, viene el desarrollo. Es una bomba, Pastor Daniel, algo que siempre por ahí, por temor a no salir, o hay muchas circunstancias por qué no salimos, por qué no, pero una cosa que entendí, que los dones no se gastan. Los dones no se gastan. Tomen nota ahí. Una cosa, los dones no son para el cielo, los dones son para la tierra. Interesante, sí. Para desarrollarlos acá. En el cielo ya no vamos a orar por eso, ya está, acá. O sea, y los dones no se gastan, los dones no son para una ocasión futura, los dones son para ahora. Y el Espíritu Santo, cuando nos empoderó, nos dio dones para libertar a los cautivos, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre mí, por cuanto me ha ungido, dijo Jesús. ¿Para qué? Ahí vemos en Lucas 4:18, Jesús mismo lo enseñó. Cuando él abrió, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y hace un listado. ¿Para qué? Para libertar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está. Jesús mismo lo dijo. O sea, él se mantuvo vivo haciendo. Entonces, yo creo que la iglesia deja de crecer o muere porque deja de evangelizar, se oxida. O sea, la iglesia que no evangeliza, hay una frase, ¿no? Está tendiente a oxidarse, es la iglesia que va a morir. Pero la iglesia que intenta por lo menos, pero Nico, acá no me da resultado. Miren, hermanos, sigue golpeando la piedra, porque en un momento algo va a pasar en Costa Rica. Yo preguntaba al pastor Daniel sobre el avivamiento en Costa Rica y me contaban de cuando iban a evangelizar en caballos, en los pueblos, en ciudades. Y yo sé que Dios algo está pasando en este Zoom, no es casualidad. Yo decía, Señor, ¿por qué me trajiste a Costa Rica? Algo tiene que haber, algo tiene que haber. Y yo creo que Dios está, cuando empecé a escuchar de lo que están haciendo en la oración, en todo esto, yo quedé impactado y digo, wow, porque no he escuchado esto en muchas naciones del mundo, ¿qué está pasando? Y Dios tiene un plan grande para Costa Rica. Y creo que ahí está, ya está, el chispazo se enciende y esto explota todo, porque la iglesia ha sido empoderada, ¿no? Y van a ir por las ciudades, por los pueblos, por los 7 estados que tiene Costa Rica, y vamos a ver maravillas y milagros y señales, ¿no? Y estaba pensando en otro pasaje, Pastor Daniel, en Mateo. Mateo habla mucho sobre la evangelización, sobre los talentos, sobre los dones. Y Mateo 25, en una parábola, Jesús dice de los talentos. Y dice que dio talentos, pero uno dice que cavó ese talento y escondió el dinero por temor a sus enemigos. Y otro dice que bueno, tenía 2 talentos y otro tenía 5. Entonces, luego vino el Señor del dueño de todos esos talentos a ver qué habían hecho con los talentos. Y entonces el que lo escondió dice, es que tuve miedo de ti, Señor, porque yo sé que tú eres un hombre duro. Y el dueño de este dice, pero aunque sea, lo hubieras puesto en el banco para que te dé interés. Y dice, ahora se te ha sacado el talento y será dado a aquel que tiene. Qué patada. Y a veces uno dice, pero ¿qué tengo yo? Tenemos tanto. Porque, bueno, hablando de talentos, ¿no? estoy un poco avanzando un poco sobre esto, pero es impresionante. Pero muy bueno justamente. Varias cosas a resaltar. Los dones no se desgastan. Los dones se manifiestan cuando actuamos, ¿sí? Porque el don y la manifestación sigue al que cree y al que sale y trabaja. Yo sé que algo está pasando en Costa Rica, de hecho lo vemos. Yo estoy expectante porque veo cada vez más en la iglesia costarricense enamorarse del Señor, orar, buscar la presencia. Nosotros recién estábamos conectados de 5 a 5:30 en la oración de la iglesia central
5:30 yo quería cortar para meterme al Zoom con ustedes Nacional, y una hermana, Marlene, seguía orando, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo digo, no voy a cortar eso, no voy a cortar eso. Pero algo está pasando en la iglesia. Dios está despertando, como dice Zacarías 12:10, creo que es, espíritu de gracia y de oración. Primero nos está despertando a orar. Dios nos está poniendo efervescencia espiritual, pero no nos debemos quedar solo con eso. Ahora tenemos que salir a la calle. Tenemos que ser, ¿te acordás que Rescate tenía uno de salgan a la calle, vamos a la calle, creyentes a la calle? Tenemos que salir. Definitivamente, estos 2 años y algo que llevamos en la plataforma de intimidad con Dios, de oración, de búsqueda, necesita una manifestación. Ahora nosotros decimos, ¿cuándo viene el avivamiento? Llevamos 2 años esperando, 2 años esperando acá, y algo tiene que pasar, pero no va a pasar si no salimos. No va a pasar si no actuamos. Si usted no va y pone en práctica el don, usted dice, yo no tengo un don de sanidad, no tengo un don de milagro. ¿Oraste por alguien alguna vez? No. Entonces, ¿cómo vas a saber si Dios se va a manifestar y respaldar lo que estás haciendo? Entonces, yo creo que lo que nos queda en este momento es salir a la calle, porque si no, no va a pasar nada. Nico, mira, quedan 20 minutos más o menos. Me gustaría, si querés, dar una palabra para nosotros como Iglesia de Costa Rica. Estamos todos escuchando este 80 aniversario, no sé. Por ahí danos una palabra para nosotros que estamos conectados. ¿Cuántos hay ahí conectados? Yo no veo ahora. Tengo 79 personas conectadas, y tal vez todos escuchando, y a mí me encanta escuchar testimonios, pero tal vez también una palabra del Señor para nosotros. Quiero dejarte estos minutos ahora para que vos puedas expresarte y traernos una palabra del Señor a nosotros. No sé si me corro más acá, me salgo de la escena, y te dejo a vos para que nos hables ahí. Bueno, no. Bueno, hermanos, sinceramente me apasiona todo el tema de la evangelización y de lo que Dios está haciendo en todas las naciones de la tierra, y es impresionante el obrar del Espíritu Santo sobre tantos lugares de la tierra, y bueno, y saber de que Dios tiene tanto para hacer, tanto para demostrar, para hacer su obra. Y en Oseas capítulo 10, en el versículo 12, dice la palabra del Señor: siembren para ustedes justicia y cosechen el fruto del amor. Oseas capítulo 10, versículo 12. Dice, y pónganse a labrar el barbecho, ya es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y envíe lluvias de bendición. Y otra versión dice, siembren para ustedes según la justicia, siguen conforme a la misericordia, rompan la tierra para sembrar, porque es tiempo de buscar al Señor. Y es interesante que es lo que está sucediendo, rompiendo la tierra. Ustedes durante 2 años y medio han roto la tierra, han creído al Señor, y romper y quebrantar. Y algo que entendí es que sin quebrantamiento no hay avivamiento. Sin lágrimas no hay un gran despertar. Sin lágrimas no hay almas. Entonces todo inicia en el secreto, conforme dice Mateo capítulo 6. Entra en el secreto, en tu habitación, y cerrada la puerta, y Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces yo pensaba en este pasaje cuando este hombre de Dios vino y dijo, comiencen a romper la tierra, comiencen a preparar. Y ustedes han preparado la tierra, ¿no? Y yo pienso que en una tierra abandonada, y saben que el barbecho era una tierra que estaba en desuso, que el Antiguo Testamento decía que luego de cierta cantidad de años, en un año se debía dejar en desuso. Y eso se llamaba barbecho, una tierra que estaba en desuso, que había sido fructífera, que había alimentado a muchas personas, pero un año debía dejarse para cierto tipo de actividades. Pero pienso por un momento, yo hace unos días, ayer recorrimos un poco aquí las montañas y pude ver cómo la gente está labrando los campos, trabajando con las máquinas, gente inclinada, sacando seguramente piedras, raíces, preparando la tierra para la siembra. Y una tierra en desuso, un barbecho, era un campo que estaba con espinos seguramente, que estaba en las tranqueras caídas, que estaba abandonado.
Pero vino este hombre de Dios y dijo, preparen la tierra, rompan, saquen, vamos, es tiempo de que ese barbecho comience a dar fruto. Ahora viene el siguiente año y ahora hay que levantar las tranqueras, comenzar a arar la tierra, comenzar a prepararla, a limpiar, sacar las raíces, sacar las piedras, porque viene la cosecha. Y justamente esto quiero decirles, Iglesia de Costa Rica, ustedes en estos años han preparado la tierra, han limpiado, sacado las raíces, preparado el campo, han hecho los surcos, ¿no? Porque el campesino prepara los surcos ¿para qué? Para que luego venga el agua, para que el agua traiga la vida, para que luego germine la semilla y dé el resultado, el fruto y la cosecha. Y yo quiero decirles que este hombre de Dios dijo claramente, dio todos los pasos de un campesino, porque el pueblo de Dios era campesino, trabajaba en la tierra. Entonces, cuando Dios les habla, ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Pero no les estaba hablando del mundo natural, de la tierra, sino del mundo espiritual. Y me impacta porque como resultado de preparar ese barbecho, de preparar el campo, limpiar la tierra, vendría la lluvia de bendición. Y yo quiero decirles, iglesia de Costa Rica, que ustedes han preparado la tierra, han hecho como el profeta Joel dice, nosotros conocemos el pasaje, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero previo a, al capítulo 2, que todos nosotros conocemos, en Joel, hay un capítulo 1, y el capítulo 1 de Joel, si ustedes me acompañan en Joel capítulo 1, porque todos conocemos Joel capítulo 2, en el versículo 28. Y después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna, y el sol se convertirá en tinieblas. Bueno, y todo lo que dice el 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pero previo a eso hay un capítulo 1, y quiero que me acompañen al capítulo 1 de Joel, porque en el capítulo 1 es como Dios labrando el campo, Dios rompiendo la tierra, Dios sacando los espinos, Dios sacando los espinos del corazón, para que luego venga la lluvia de bendición, para que luego venga la salvación, para que luego venga el avivamiento. Entonces Joel capítulo 1 dice lo siguiente en el versículo 5, dice, fíjense, yo anoté aquí todas las veces que dice llorar, gemir, clamar. Miren, despierten borrachos, lloren, giman, todos los que beben vino a causa del mosto, porque os ha sido quitado de vuestra boca. El versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Fíjense, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se desperdició el aceite. Confundidos labradores, dice el versículo 11 de Joel 1. Giman, viñeros. Miren, el versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. O sea, como consecuencia de la tribulación, del quebranto, de la tristeza, de la apatía, como que Dios comenzó a decir, giman, clamen, lloren. Dice el versículo 13, cíñanse, lamentense, sacerdotes, dice, giman, ministros del altar, vengan, dice, ministros de mí, porque quitadas de la casa de Jehová, vuestro Dios, la ofrenda de libación. Dice el 14, proclamen ayuno, miren, proclamen ayuno, convoquen asamblea. Yo me imagino, vengan, vengan, vamos a buscar al Señor, vamos a proclamar ayuno, vamos a preparar la tierra. Y lo que hace la oración comienza a sacar lo peor de nosotros, comienza a limpiar nuestro corazón, ¿no? Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, Dios comienza a revelarse en el secreto y a comenzar a sacar piedras de orgullo, piedras de incredulidad, piedras de maldad, de pecado. Comienza a mostrar y a sacar y a destapar la olla. Y Dios quería eso, vengan al altar, vengan a buscar la presencia de Dios, vengan a derramar su corazón. Siempre pienso y digo esto, ¿no?
El secreto es el secreto. Y no hay secreto en el secreto, porque el secreto es el secreto. El secreto es el secreto. Es la búsqueda de Dios, es la intercesión, es el cumplimiento de Mateo capítulo 6. Encerrarse en la búsqueda, en el altar y decir, Señor, aquí estamos, aquí derramamos nuestro corazón. Dice el versículo 14, fíjense, de Joel capítulo 1. Y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová. Cercano está el día del Señor Todopoderoso. El versículo 19, fíjense, de Joel 1. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Fíjense, el capítulo 2 sigue diciendo, por eso ahora en el versículo 12, dice Jehová, conviértanse de todo su corazón con ayuno, con lloro y lamento. Dice el 13, rasquen vuestro corazón y no vuestros vestidos y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El versículo 15 del capítulo 2, toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea. 16, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños. Ahí estaba viendo que los niños están siendo congregados, que están buscando la presencia de Dios. Hermanos, algo va a pasar en Costa Rica. Estoy convencido de que esto va a traer un despertar, un avivamiento. O sea, ustedes han hecho Joel capítulo 1, Joel capítulo 2. Ahora viene Joel capítulo 2, 28. Viene un gran despertar de Dios sobre todo Costa Rica. Ya ha iniciado, ya ha comenzado, porque Dios ha visto sus lágrimas. Dios ha visto su clamor, que han desgarrado su corazón y han dicho, Señor, manda tu avivamiento, manda tu lluvia sobre Costa Rica. ¿No? Han roto su tierra, han preparado el campo y ahora vendrá la lluvia de bendición. Ahora el Señor mandará sus torrentes, no un hilo, sino el gran río fluyente del Espíritu Santo sobre toda esta nación de Costa Rica. En el nombre de Jesús. Esa es la palabra que quiero compartir con ustedes, porque el Señor dice el versículo 21, 2, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas en Costa Rica, porque Jehová hará grandes cosas sobre esta nación, sobre cada iglesia, sobre cada congregación aquí representada, sobre el altar, sobre cada uno de ustedes que ha tomado el tiempo durante estos tantos años y meses buscando la presencia de Dios. Jehová hará descender la lluvia del cielo sobre toda esta nación de Costa Rica. Las compuertas del cielo se están abriendo, hermanos, y Dios comenzó a derramar de ese río afluyente, clarificante, que donde pase va a transformar y va a traer vida y vida en abundancia. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora en este momento quiero que oremos, quiero que tomemos un tiempo de oración y que sepamos que el barbecho ya ha sido preparado, ya ha sido listo. Ahora esperemos la lluvia de bendición que vendrá, ¿no? Una vez, gente de un pueblo no tenía lluvia y entonces llamaron al pastor de la iglesia, el pueblo convocó al pastor de la iglesia para que oraran por lluvia, porque los campos se estaban secando. Y entonces fueron todos al lugar de oración, todo el pueblo se convocó, e iba un niño caminando entre todo el pueblo con un paraguas, ¿no? Con una sombrilla. Y entonces un hombre se le acercó y lo miró y dijo, ¿y este niño qué hace con el paraguas? Si hace meses que no llueve. Y entonces el hombre se le acercó y le dijo, niño, ¿por qué trae ese paraguas? Es porque el pastor va a orar por lluvia. Entonces, si el pastor va a clamar a Dios por lluvia, la lluvia va a venir. Entonces yo traje mi paraguas para no mojarme. Ese niño tenía fe. Ese niño fue a orar, pero oró con fe, sabiendo de que cuando alguien clama, algo va a pasar. Todo el pueblo fue, pero nadie fue con su paraguas. Solamente el niño fue con el paraguas, porque sabía que la lluvia iba a venir. Hermanos de Costa Rica, prepárense. Como dijo el profeta que mandó al siervo, veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Entonces dijo, ve y avisa, porque la lluvia va a venir.
La lluvia va a venir sobre Costa Rica, la lluvia va a venir sobre los hogares, sobre los hospitales, sobre las ciudades, sobre las calles, sobre las plazas, sobre toda esta nación, de norte a sur, de este a oeste. La lluvia va a venir en restauración, en sanidad, en transformación, en quebrantamiento. Dios va a derramar su aviamiento sobre las universidades, sobre las iglesias, sobre los campos, porque los campos están listos para la cosecha. Así que quería simplemente dejarles esta palabra. Oramos al Señor. Les amo, hermanos, en el Señor. Gracias por su tiempo. Gracias, simplemente gracias por hacer y ponerse en la brecha para orar por esta nación. Y ponerse en la brecha cada mañana para orar por esta nación. Oramos. Padre, gracias porque tú has preparado esta tierra y este campo. Señor, que estaba lleno de espinos, desértico. Señor, los canales estaban destruidos, pero tú levantaste este pueblo para que prepare los canales, prepare los surcos, para luego, Señor, que venga la lluvia de bendición. Sobre esos campos que estaban desérticos serán transformados, Señor, porque tú abrirás caminos en el desierto. Señor, tú transformarás ese desierto en un gran valle, donde había muerte, Señor, donde había destrucción, donde habían vicios, donde había, Señor, pecado. Padre, tu iglesia vino para transformar, para cambiar, para anunciar las buenas noticias de salvación. Señor, Costa Rica será transformada. Costa Rica, Señor, ha comenzado el gran despertar, Señor. Ha comenzado el gran derramamiento del Espíritu Santo, Dios. Las lluvias de bendición. Y queremos ser como ese niño, Señor. Preparar en fe, Señor, ese paraguas, porque la lluvia ha comenzado a caer. Grandes cosas hará el Señor en esta nación de Costa Rica. Y yo escucharé, Señor, a lo lejos de las grandes maravillas que comenzaron a suceder en esta nación de Costa Rica. Gracias por este hermoso tiempo de bendición. Gracias, Señor, por las cosas grandiosas que tú harás sobre Costa Rica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo me traje el paraguas porque viene una gran lluvia. De verdad, yo lo creo, yo me traje el paraguas y sé que todo esto que estamos hablando se viene. El muchachito que creyó a la oración y buscó su paraguas y fue. Tal vez usted y yo podemos ser esa gente, esta lección objetiva. Lo aprendí mucho de Marisabel, que nos enseña el discipulado, y de mis profesores en el Instituto Bíblico. Lecciones objetivas, pero sí, necesitamos actuar en fe. Tenemos la promesa, hemos orado por esto, ahora comencemos a actuar. Abra su paraguas y sacamos a la calle. Oremos, y antes de finalizar, está comenzando en Colombia, en Cartagena, CEPI, que es la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias, el Congreso de Latinoamérica, y hay muchos pastores viajando para allá. Hace minutitos, 3, 4 minutos, me habla el presidente de la Asamblea de Dios de Venezuela, Luis Rodríguez, y me dice: Daniel, tengo ganas de verte allá. Digo, yo no estoy allá, estoy acá en el mover de los 80 años y la campaña. Pero miren, hay algo que está pasando en las naciones. Dios se está moviendo y estamos viendo ese como nubecita lejos, como la palma de una mano, pero se viene la gran lluvia. Prepárese, traiga su paraguas porque nos vamos a mojar si no. Oramos para cerrar. Padre, gracias por este tiempo tan precioso. Gracias porque nos estás permitiendo vivir esto que pronto tal vez se va a mirar como una gran lluvia, que tal vez los libros de historia de la iglesia de aquí a algunos años hable como el gran avivamiento en Costa Rica. Yo sé que viene y que lo estamos viviendo, se puede percibir en el espíritu lo que está pasando y estamos felices de esto. Pero Señor, queremos nosotros poner manos a la obra, que escuchamos, hemos estado esperando todo este tiempo, pero si seguimos esperando encerrados en el aposento alto, no va a ocurrir que haya una manifestación. Señor, que este fin de semana en cada congregación de Costa Rica y las naciones que están conectadas podamos ver tu gloria y que cada uno pueda contar el lunes los testimonios de lo que ha pasado, sanidades, prodigios, maravillas, milagros y la salvación de almas, Señor, que se agregan a la iglesia
porque tu palabra habla de eso, y se agregaban cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Señor, que en cada iglesia haya crecimiento numérico, crecimiento espiritual, desarrollo, madurez, y que podamos ver que esa lluvia tardía ha llegado a Costa Rica también. Bendice a nuestro pastor Ricardo, que está afuera del país, también preparado para estos eventos, a la pastora Maure también, y a cada uno de los líderes que están conectados aquí, pastores, amigos, que podamos ver respaldo a lo que hacemos y que podamos ver el fruto del trabajo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ha sido un día precioso, muy productivo, creo yo. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos.